Buenas tardes todos, espero que estén bien. Bueno, iniciamos nuestra clase de Historia de la Educación y en esta ocasión, así como habíamos conversado en el grupo del WhatsApp, mi nombre es licenciada Vanina Heredia y vamos a desarrollar por el lapso de un mes y poquito esta asignatura que está dividida en 4 unidades. Iremos desarrollando aproximadamente una unidad por semana y tenemos en particular una actividad que se llama extensión universitaria. Y esta extensión universitaria vamos a explicarla el viernes. Este viernes 10 de abril nos vamos a conectar a las 19 horas. Eso voy a dar explicación más adelante. Nos enfocamos entonces en nuestra plataforma. En la unidad número 1 estuve leyendo lo que escribieron en el foro. Siempre cuando empezamos una clase como futuros docentes, determinamos nuestras capacidades, lo que queremos lograr en esta primera unidad, y vamos a interpretar los conceptos fundamentales de la historia de la educación y de la pedagogía, y vamos a identificar los momentos educativos claves en la historia de la educación y de la pedagogía, y así también las principales corrientes pedagógicas que van surgiendo en el momento. Trataré de ser lo más breve posible como para que podamos entender y comprender todos estos aspectos. Sabemos y entendemos que nuestra disponibilidad de tiempo a veces es limitada. Bueno, tenemos un video motivacional que podemos ir socializando más tarde en el WhatsApp. Tenemos el recurso, que es donde tenemos el material completo, y tenemos la presentación de nuestra clase número 1. Entonces vamos a habilitar nuestra presentación para avanzar. Le damos entonces presentación de clase. Nuestra unidad 1, que se va a desarrollar en el transcurso de la semana, vamos a explicar esta unidad y voy a habilitar las actividades para que ustedes inicien el desarrollo de las mismas. Hoy jueves ya pueden entrar a visualizar y empezar a completar, como para que tengan tiempo de trabajar y de estudiar las unidades el fin de semana. Eso me da el parámetro a mí de poder iniciar las correcciones a partir del día lunes. Entonces, avanzamos. Nosotros vamos a desarrollar la introducción a la historia de la educación. ¿Qué es lo que queremos entender y comprender en este lapso de tiempo? Y es el contexto histórico. Cómo empezó, cómo se desarrolló la educación al inicio de la historia. Cómo se visualizaba antes la educación, hasta nuestros tiempos. Entonces queremos saber, esta educación no ocurrió por un simple vacío, sino que está ligada con el contexto histórico, el tiempo, el lugar, la sociedad del momento, el aspecto político, la cultura del lugar, del país donde se fue desarrollando. Queremos promover críticas sobre estas prácticas para que podamos entender cómo evolucionó hasta lo que es hoy en día las corrientes pedagógicas. Tener en cuenta el análisis de las políticas educativas y los impactos a las mismas. Tener una perspectiva interdisciplinaria, abrir nuestra mente. Somos docentes en formación y como docentes en formación nosotros debemos de tener la mente abierta. No podemos encapsularnos y cerrarnos en una sola línea o en una sola idea y no estar predispuestos a aprender. Somos nosotros quienes constantemente debemos estar predispuestos a leer y aprender todos los aspectos, no solamente en educación, en todo lo que nos pueda dar una mejoría o un mejor entendimiento para el contexto en donde voy a ejercer. Y tengo que orientarme hacia el cambio y la mejora continua. Entonces, en base a mis experiencias, a mis errores como estudiante, como profesional, como trabajador, sentarme y tomar el tiempo de pensar en qué voy a mejorar. ¿Qué queremos lograr como estudio del objeto en la historia de la educación? Pues comprender cómo evolucionó el sistema dentro del lapso a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. ¿Por qué es importante? Necesitamos comprender el pasado. Si yo entiendo el pasado, cómo se desarrolló, cómo inició, cómo nació ciertas instituciones, voy a poder reflexionar el presente, voy a poder hacer críticas analíticas al sistema actual
Entonces, entre lo que ya sucedió y en base a esas mejoras y o errores, puedo realizar reflexiones que me ayuden a identificar esas tendencias y cambios. Si yo identifico las tendencias y los cambios, voy a poder valorar la diversidad educativa y voy a poder ser inspiración y voy a poder ser innovación para poder generar nuevas ideas y nuevos enfoques de acuerdo a la necesidad del lugar donde voy a estar instalándome como profesional educativo. Seguidamente, dice el autor Lorenzo Luciriaga que la historia de la educación estudia el cambio y el desarrollo que ha experimentado la educación a través del tiempo y a través de diversos pueblos y épocas. Importante entender que la historia propia se desarrolla de acuerdo a la cultura, no es igual. América, Europa, Asia, China son diferentes contextos, por más que las ideas educativas tal vez tuvieran un eje que les pudiera dar un mismo objetivo final, pero según el contexto van variando entre uno y otro. Entonces, por otro lado, la historia de la pedagogía lo que estudia son las ideas o los ideales educativos y la evolución de las teorías de las personalidades que más han influido en la educación. Entonces, idea y personalidades, ideas y personas. Historia de la educación, lo que pasó, lo que fue. Pedagogía, quiénes fueron los que hicieron esos cambios, quiénes fueron los artífices de esa historia. Conceptos básicos a manejar durante nuestro módulo, que es historia, que es un estudio sistemático y crítico del pasado. O sea, es anotar, tener un registro de todo lo que ha sucedido. La cultura es el conocimiento y la creencia de un pueblo y la educación es el proceso de transmisión de los conocimientos, habilidades, valores y actitudes de una generación a otra. La historia de la educación propiamente se centra en el estudio de la evolución de las instituciones. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este periodo de un mes es estudiar qué pasó en el lapso de la humanidad, desde el inicio, desde el principio que se concibe la educación hasta nuestros días. Eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando en cada unidad, que están bien distribuidas. ¿Qué factores me va a llevar? Tengo que entender que la historia propiamente necesita de un contexto social y cultural, un lugar, un país, una civilización que ha desarrollado, moldeado un contexto social, cultural, que le llevó a una situación educativa particular. Entonces tengo que manejar social y culturalmente. Luego tengo otro aspecto no menos importante, que es la política y el poder, las decisiones políticas y el ejercicio de la misma para generar un impacto significativo en la historia de la educación, porque hay culturas que no tenían un valor primordial para la educación y otras sí. Entonces es importante determinar que la política y el poder son puntos gubernamentales importantísimos para las leyes de educación y la distribución de los recursos. Los avances tecnológicos más actuales, desde la historia con la imprenta, la tinta, seguidamente ya empezamos a avanzar con los libros, el mayor acceso a la información, el proceso de la información, posteriormente ya con el internet, la tecnología, la computadora, va generando diferentes escenarios tecnológicos para con nuestra educación propiamente dicha en sí. Y evidentemente todo esto se necesita nutrirse de ciertas teorías. O sea, hay un eje teórico que me está dando el parámetro de cómo vamos a estar siendo y haciendo, ¿verdad? Los diferentes métodos de enseñanza, qué tipo de enfoques educativos existen, cuáles fueron los utilizados, cuáles son los actuales, cuáles son las perspectivas a futuro, cuáles son los modelos de aprendizaje a lo largo de la historia que fueron surgiendo, moldeando, hasta llegar a lo que es la educación actual hoy en día. Y la filosofía y la teoría educativa, que son corrientes filosóficas y teorías educativas
que han influido de forma que se entiende y se practica en la educación. Estas ideas de pensadores como Platón, Rousseau y Dewey y otros han dado forma a los enfoques pedagógicos y han planteado cuestionamientos sobre la naturaleza del aprendizaje. O sea, pensar si están aprendiendo, cómo están aprendiendo, qué es lo que necesitamos para aprender. Necesitamos qué teoría, qué situación, qué emoción, qué contexto psicológico y otros aspectos. Eso nos lleva a los avances de la psicología y hoy en día que se habla mucho de la neuroeducación. Y los cambios socioculturales, todo lo que está en nuestro entorno, todo lo que está en la diversificación de la sociedad. Entendemos y entendemos que dentro del mismo país, dentro de Paraguay, por ejemplo, hay diferentes situaciones socioculturales. No es igual la educación en el Chaco, el acceso, como lo es en la zona del departamento central o en el norte o en el sur. Indistintamente hay situaciones muy diferenciadas por más que nos regimos del mismo Ministerio de Educación, que tenemos los mismos programas, pero el cambio del contexto sociocultural varía entre zona y zona y eso son adaptaciones a los métodos importantísimos de entender de dónde vienen y cómo yo los voy a bajar y cómo yo los voy a entender. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar realizando? Después de esta explicación, vuelvo a la plataforma. Entonces hicimos ya un foro de presentación. En el foro de presentación ya me estuvieron explicando de dónde son, vi aspectos muy interesantes, les estuve leyendo a todos hasta hace 10 minutos, 15 minutos atrás. Le tenemos a los compañeros de ahí de Campo 9, tenemos Hernandarias, tenemos Pané, tenemos Loma Plutá, Roque Alonso, creo que he visto a alguien en el Chaco y todos con muchas ganas de aprender, eso es lo importante. Yo les aliento a que sean constantes en su estudio, no dejen para última hora, no junten sus tareas para la última clase. Los cortes de puntajes y de calificaciones se hacen por unidad. Entonces, pónganse la predisposición para hacer sus tareas en el tiempo que tiene. Eso me da a mí también el parámetro de ir calificando y podemos avanzar a la siguiente unidad porque todo está correlacionado. Si ustedes no revisan las tareas, no hacen las tareas y después hacen todas juntas, 1, 2, 3, entonces pierde el contexto de lo que vamos a estar intentando aprender. Si nosotros no hacemos la correlación de las unidades, entonces no vamos a lograr el aprendizaje. Recuerden una cosa muy importante que les voy a mencionar en cada clase. Nosotros somos docentes, nosotros somos el ejemplo. Nosotros tenemos que poner ya el inicio, la pauta de que voy a ser un buen estudiante, porque es la única manera en que yo voy a aprender para retransmitir. Nosotros tenemos la difícil misión de retransmitir lo que aprendemos. Y si yo soy la que no estoy haciendo bien, si yo soy la que estoy flaqueando, la que no estoy haciendo apropiadamente la tarea, entonces, ¿cómo voy a retransmitir? ¿Cómo voy a estar haciendo ese trabajo? Entonces, la primera actividad, la primera tarea que tenemos para realizar entonces va a ser, aparte del foro de presentación que estuvimos haciendo, tenemos una primerita actividad, voy a actualizar la fecha, dice: investiga diferentes factores que han influido en la historia de la educación y crea una infografía en Canva. Les invito a ingresar a la aplicación de Canva y crear una infografía. ¿Sí? Son cuadros, cápsulas en donde van a sacar por lo menos 3 a 4 factores relevantes y van a alzar como una imagen. Esa es la primera clase, la primera tareita que nosotros vamos a hacer para dar inicio a esta primera parte de nuestra unidad. Voy a abrir ahora este siguiente parámetro.
Y vamos a ver en esta parte las etapas de la historia de la educación y sus características. Empezamos entonces con la historia propiamente dicha en relación a lo que tiene que ver con la educación natural o primitiva. Voy a hacer hasta aquí mi grabación para que ustedes vean esto y continúo en otra cápsula.